Les voy a hablar del batch control, también conocido como control de dosificación, y algunas de sus aplicaciones, además de algunos ejemplos. Para empezar, el batch control se usa principalmente para operaciones de relleno repetido que conducen a la producción o el transporte de cantidades finitas de material, sometiendo las cantidades de entrada materiales en un conjunto ordenado de las actividades de procesamiento en un periodo finito y utilizando una o más piezas de equipo. Este tipo de proceso es utilizado en cualquier industria donde tenga que ver un embalaje químico o dilución, los cuales tengan que ser exactos y eficientes, como por ejemplo en industrias de productos farmacéuticos, en tratamientos de aguas residuales o en envasado de productos lácteos o bebidas, entre otras aplicaciones. El batch control es ideal para las operaciones de relleno repetitivas, por ejemplo en la figura 1, donde el controlador de lote cuenta botellas que luego agrupa en paquetes de 6 unidades, como se puede ver en la figura. El ejemplo de la figura 2 es una aplicación de relleno de tambor, en el que el controlador de lote utiliza su máximo de 3 relés para el control de la bomba. El relé ralentiza la bomba cerca de la preselección para evitar el rebasamiento. El relé de control detiene la operación de llenado una vez se han llenado un número predeterminado de tambores. Y por último, la tercera figura es para lotes múltiples que puede utilizarse en combinación para controlar la mezcla de materiales en la proporción adecuada. Cada línea de alimentación es equipada con su propia bomba y medidor de flujo. El monitoreo de la operación está hecho por una comunicación serial. A continuación voy a hablar de las normas que rigen el batch control, las cuales son dos, que son los estándares ANSI/ISA 88 o S88 y S95, los cuales han sido ampliamente aceptados en todo el mundo porque han permitido en las empresas mejorar la comunicación, promover la modularidad, reducir los costos de mantenimiento y tiempo de inactividad y mejorar el rendimiento general. Para empezar, el ISA 88 o S88 es un estándar que se ocupa del control de procesos por lotes, que fue aprobado por la ISA en 1995. Este estándar es una filosofía de diseño para describir el equipo y procedimientos y es igualmente aplicable a los procesos manuales. Las partes actuales del estándar S88 incluyen 4 puntos: el ANSI/ISA-88.01, lote control parte 1, el cual habla de modelos y terminología; el ANSISA-88.00.02-2001, que habla de las estructuras de datos y las directrices para las lenguas; la tercera parte del estándar, que habla de modelos de receta general y sitio y representación; y la ANSISA-88.00.04-2006, lote control parte 4, que habla de récords de producción por lotes. La S88 proporciona un conjunto consistente de terminología y normas para el control de lotes y define el modelo físico, modelo de proceso, procedimientos y recetas. Esto permitió la creación de lotes ágiles y flexibles, donde modularidad podía definirse como la reutilización de recetas y los elementos que componen el modelo de equipo de la planta.
Para continuar está la norma ANSI ISA 95. Es una norma internacional para el desarrollo de una interfaz automatizada entre empresa y sistemas del control. Los objetivos del estándar ISA 95 son proporcionar una terminología consistente para el proveedor y fabricante por medio de información y modelos de operaciones, que son una base para clarificar la funcionalidad de la aplicación y qué información se va a utilizar. Este estándar ofrece modelos de referencia para las actividades de producción, las actividades de control de calidad y actividades de inventario. Hay 5 partes de la ISA 95 estándar listados abajo. La ANSI ISA-95.00.01-2000. Modelos y terminología. Consiste en terminología estándar y modelos de objetos, los cuales pueden ser utilizados para decidir la información que debe cambiarse. El ANSI ISA-95.00.02-2001, que habla sobre los atributos del modelo de objeto, que se compone de atributos para cada objeto que se define en la parte 1. El ANSI ISA-95.00.03-2005, que integración del sistema de control de la empresa, que habla sobre modelos de gestión de las operaciones de fabricación, el cual se centra en las funciones y actividades en el nivel 3. La ISA-95.04, y por último la ISA-95.05. Esta especificación técnica define la operación entre sistemas de automatización de oficina y producción. Ahora vamos a hablar de los sistemas de control de lotes. La mayoría de los sistemas de control de lote proporciona controles de proceso automatizado. Esto es porque la industria ahora necesita producir lotes más pequeños de productos con mayor variación de forma rápida y eficiente. Hoy en día existe toda una gama de control de lotes diseñada y aplicada usando las normas ISA-S88 y optimizada utilizando la ISA-95, que son de las que había mencionado anteriormente. Las arquitecturas de sistemas de control de lote dependen de sus estructuras físicas. Hay 3 clases de estructura física aprobado en la ANSI ISA-88.01-1995. Una estructura de single plat es un grupo de unidades a través del cual un lote pasa secuencialmente, como se puede ver en la figura. Una estructura de ruta única podría ser un reactor o varias unidades en una sola secuencia. En esta estructura se utilizan materiales de entrada múltiple, pueden ser varios lotes en marcha al mismo tiempo. La segunda, que es una estructura de múltiples paths, como se muestra en la figura, la cual se compone de varias estructuras en paralelo, con ninguna transferencia de producto entre ellas. Las estructuras pueden compartir las fuentes de materia prima y almacenaje del producto. Por último, una estructura de red. Las rutas en esta estructura, las rutas de la estructura pueden ser fijas o variables. Cuando son fijas, se utilizan las mismas unidades en la misma secuencia. Cuando son variables, la secuencia puede ser determinada al principio del lote o se podrá determinar conforme el lote está produciendo. La ruta podría ser totalmente flexible. Por ejemplo, un lote no tendría que empezar en la unidad 1 o en la unidad 3. Podría empezar con cualquier unidad y tomar varias rutas a través de la célula del proceso. Pueden ser varios lotes en producción al mismo tiempo. Las unidades pueden compartir sus fuentes de materia prima y almacenaje del producto. Un sistema de control de lote típico, independientemente de la estructura física, consta de los siguientes componentes.
Primero, los dispositivos de campo, los cuales son los sensores, los actuadores y la instrumentación. Estos proporcionan información al sistema de control de lotes y permiten controlar al proceso de producción. Después siguen los controladores lote, los cuales pueden ser PLCs, CNC, computadoras industriales o paquetes de software. Estos reciben las señales de los dispositivos de campo y las procesan según sus secuencias para controlar los actuadores, tales como bombas, válvulas o motores. Después está la Human Machine Interface, que mejor conocida como HMI, el cual es un sistema que permite la interacción con los operadores en la planta para monitorear el estado del sistema de batch control, para emitir comandos y modificar los parámetros desde una pantalla, y la aplicación lote, que visualiza y desarrolla las recetas. Con estos componentes, los sistemas de control de proceso por lote son capaces de realizar las siguientes funciones. Debe haber una interfaz I/O entre los procesos y el control. La interfaz I/O pasa toda la información que se mueve entre las dos partes del sistema total. El sistema de control debe proporcionar funciones de control continuo para regular las porciones adecuadas del proceso. El sistema de control debe proporcionar funciones de control secuencial. Esto porque un control correctamente diseñado por lotes hace fácil describir la secuencia de las operaciones y los controles que deben llevarse a cabo. Y por último, el sistema de control debe proporcionar pantallas y las interfaces que el operador puede utilizar para supervisar el proceso directamente. En particular, si el sistema de control de un lote es digital, debe tener funciones adicionales, como las descritas aquí, en las que un sistema de control avanzado que proporciona un entorno de multiprogramación para que cada tarea específica pueda ser programada de manera simple e independiente. El sistema debe permitir también más de unidad en la planta para controlar varios procesos al mismo tiempo. El sistema de control avanzado tiene que reducir la complejidad de la lógica para que cualquier usuario en la planta pueda manejar el HMI y el proceso. El mecanismo de control de lot por lotes. Este depende de dos factores: administración del proceso de los lotes y el manejo de recetas y lotes. El lote de gestión de procesos. Los procesos por lotes lidian con cantidades discretas de materias primas o productos. Permiten más de un tipo de producto a procesar simultáneamente. Generalmente, una vez inicia un paso, debe completarse para tener éxito. El paso de un proceso típico se muestra en la siguiente figura. Manejo de recetas y lotes. Las recetas y los lotes son requisitos de la norma en muchas industrias y aplicaciones. Los datos de la receta son un conjunto de puntos que definen los parámetros necesarios para hacer un producto específico o para controlar un proceso específico. Y el controlador de datos por lotes es un manejador de base de datos que hace más fácil manejar los requerimientos de un proceso por lotes sin necesidad de escribir programas o scripts de configuración. Cuando comienza el lote, puede reajustar las señales seleccionadas, también almacenar los valores de cualquier número de señales. Conforme avanza el proceso, los valores de cualquier número de las señales pueden escribirse periódicamente en la base de datos por lotes y mantener un registro de trabajo de cómo está progresando el lote. Un lote termina cuando las condiciones de definir al final del lote se convierten en verdadero. También puede realizar encuestas estadísticas, calcular valores máximos, mínimos, desviaciones
tiempo de ejecución, número de operaciones, etc. El lote reporting, que es la prueba de informes del proceso, la cual puede generarse automáticamente mediante un controlador de datos por lotes o grabadora de tendencia cuando termina un lote. Estos informes, que son configurables por el usuario, pueden mostrar los datos del lote, la duración, el producto utilizado, las alarmas que se produjeron durante el proceso, entre otras cosas. Los estados. La parte 1 de la norma S88 define el término estados para las entidades de equipo. En el caso particular de las fases, los estados representan un instante de operación del equipo asociado, caracterizado por las condiciones o acciones del equipo en dicho instante. Algunos de los estados definidos son stopped, el cual indica las condiciones en las que debe permanecer el equipo cuando éste es detenido. El running indica las acciones que el equipo debe tomar cuando está en ejecución. El holding indica las acciones que el equipo ha de tomar para pasar a un estado de espera o reposo. El conjunto de instantes o estados puede ser clasificado en dos grupos: los estados de acción, en los que se indican acciones a tomar por el equipo, y los estados de espera, en donde se indican las condiciones en las que debe permanecer un equipo entre los estados de acción. Una manera de documentar el modelo de estados propuesto es mediante la matriz de transición de estados, ilustrada en la siguiente figura. En esta figura se pueden ver todos los estados. Si el estado running se ejecuta y ningún comando se habilita durante su ejecución, entonces terminará el estado complete. Sin embargo, durante la ejecución de running, antes de alcanzar el estado complete, puede pasar lo siguiente: se valida el comando stop, entonces el sistema pasará al estado stopping. Se valida el comando hold, entonces el sistema pasará al estado holding. Si se valida el comando abort, pasará al estado aborting. Y si se valida el comando pause, entonces por consiguiente el sistema pasará al estado pause. A continuación les voy a mostrar cómo hacer fases en el RC Logic 5000. Para empezar, hacemos un programa nuevo. Hacer un programa de ejemplo. A continuación, desde la main task vamos a hacer la nueva fase. En este caso le vamos a poner fase 1. Y vamos a hacer la nueva rutina de fase. Aquí vienen todos los estados que les había explicado antes: aborting, holding, etc.
haciendo las fases, le damos clic derecho aquí en fase 1 y abrimos el monitor de las fases, y aquí se puede ver un mapa en el que vienen, en este símbolo marca las que ya tengo aquí: aborting, holding y resetting. Las demás, las que son el reinicio, restarting y el paro, apenas las voy a hacer. Para eso pues sigo haciendo fases. Ahora reinicio. Y si abro el mapa de nuevo, ya aparece aquí ya con su símbolo de que ya está en las fases. Lo mismo con running, va apareciendo. Y la última, que es stopping. Este mapa nos ayuda a ver cuáles fases ya están declaradas aquí en el mapa. Cuando se emula o se corre el programa, aparece en verde en qué estado está. Por ejemplo, si se detuvo, se pone en verde esta parte, y si se abortó, se pone en verde esta parte, y así sucesivamente con todos los estados.